Esto es Un Soplo de Historia Podcast, conducido por Patricio Vega. Amigas, amigos que nos escuchan en Un Soplo de Historia Podcast, sean bienvenidos a una nueva edición donde nos centraremos, como siempre lo hacemos, en el mundo del pasado, pero nos vamos a trasladar a un territorio bastante conocido ya en los distintos espacios y que lo hemos tratado en varias épocas, eso sí. Ahora vamos a hablar, y esto sí sería como la primera ocasión, de Basilio II, uno de los reyes importantes, de los momentos, podría decirse, de apogeo, momentos exitosos que tuvo el Imperio Romano de Oriente. Pero antes queremos invitarles a que se unan a nuestros canales de difusión. Siempre va a ser muy importante seguir respaldando este proyecto con sus interacciones, con sus escuchas, con sus me gusta, con sus comentarios, con las valoraciones en general que puedan hacer a este espacio. Es completamente gratis y es muy importante, eso sí, para nosotros y así continuar con este proyecto definitivamente, ¿no? De relatos que ahora ya estamos metiéndole un poquito más de fuerza en YouTube. Vamos a ver qué tal nos va. Esto lo hacemos también por el afán de divertirnos. Nos parece genial poder difundir la historia de esta manera. Así que bueno, nos vamos a trasladar al siglo X, porque aquí no solo nos queremos enfocar en Basilio II, sino en algunos de los sucesos que le dieron ese color a su reinado y que también precisamente los hechos, las batallas que transcurrieron, dieron lugar a unos personajes muy particulares y que se fueron así prácticamente a los anales de la historia. Y es que, claro, el Imperio Romano de Oriente estaba en su cúspide bajo el reinado de Basilio II, también conocido como Basilio el Bulgaróctono. Basilio había heredado un imperio poderoso, pero también enfrentaba una amenaza formidable en forma de los búlgaros, ¿no? Que eran los rivales definitivamente que tenía en ese momento el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, como se lo conoce popularmente, ¿no? Y claro, estos búlgaros eran gobernados por el zar Samuel. Así que la lucha entre estas dos facciones fue encarnizada, se presentaron varias escaramuzas por tener el control de los Balcanes. La guerra entre estos dos imperios, estas dos naciones, se prolongó durante 2 décadas. La historia tomó un giro inesperado cuando Basilio capturó a un grupo de soldados búlgaros a quienes cegó, dejándolos con un solo ojo a cada uno. Los envió de regreso a su líder, el zar Samuel, con un mensaje claro: un ejército sin ojos no es un ejército en absoluto. Esta táctica cruel pretendía socavar la moral de los búlgaros y desalentar cualquier resistencia futura, pero esto, bueno, le funcionó, podría decirse, a medias a Basilio, porque al final estos terminarían convirtiéndose, me refiero a estas personas ciegas o no videntes, como se dice ahora, en una fuerza formidable de oposición. El zar Samuel se llenó de furia, pero también de determinación. Decidió tomar venganza contra Basilio y los bizantinos, reclutó a estos ciegos y los equipó con armamento especial, lanzas, y también los entrenó para que, así ciegos como estaban, pudiesen ser de utilidad y pudiesen ser una fuerza temible y obviamente singular. Y esto lo logró. La batalla entre Basilio y Samuel se libró en la región de Belásica en el 1014. El ejército bizantino se enfrentó al ejército de ciegos de Samuel, que avanzaba con la ayuda de cuerdas atadas entre ellos para mantenerse en formación.
A pesar de las dificultades, los soldados ciegos lucharon con valentía y determinación, infligiendo graves pérdidas en el ejército bizantino. Sin embargo, la estrategia de Basilio demostró ser superior y finalmente el ejército logró prevalecer. La victoria de Basilio fue completa y Samuel murió poco tiempo después de enterarse de la derrota. Con esto, el imperio bizantino logró consolidar su poder en los Balcanes y aseguró este legado. Ahora, claro, aquí tenemos que ahondar, quizás esto podríamos darles como una especie de resumen general de lo que sucedió, pero hay algunas cosas que son bastante curiosas, ¿no? Y primero queremos ir desgranando la composición del ejército de Basilio el Bulgaróctono, que tenía una variedad de unidades militares, había una riqueza y una diversidad por los reclutas que tenían precisamente diversos orígenes, ya que el imperio era vasto. En primer lugar, podríamos nombrar a las tropas profesionales, que era el núcleo del ejército bizantino. Estaba formado por tropas profesionales, asalariadas, especialmente la famosa infantería pesada conocida como los tágmata. Estos eran soldados altamente entrenados y equipados con armaduras y armas de calidad. Los tágmata eran leales al emperador y servían con la fuerza de choque principal de las batallas. Luego tenemos a la caballería, que esta podría decirse, bueno, la caballería bizantina era una de las mejores de su tiempo, estaba compuesta por caballos pesadamente armados, llamados catrafacci o catrafactos, que llevaban armaduras de placas y montaban caballos también protegidos. La caballería desempeñó un papel crucial en las tácticas de Basilio, flanqueando al enemigo y realizando cargas devastadoras. Las cargas de caballería en el mundo antiguo y más aún en el mundo medieval, pues eran consideradas como un poder devastador, devastador, ¿no? Las cargas de caballería podían arrasar con tropas de a pie con una facilidad impresionante y cambiar o revertir un posible resultado adverso en una batalla, ¿no? Eran muy, muy importantes. Luego tenemos la infantería ligera, que junto con la infantería pesada, el ejército bizantino incluía unidades de infantería ligera, que normalmente eran soldados armados con lanzas, arcos y escudos más ligeros, eran útiles tanto en la batalla como en operaciones de reconocimiento. Después tenemos a los arqueros y ballesteros. Aquí la infantería y la caballería también incluían estos arqueros y ballesteros que utilizaban arcos y ballestas para disparar proyectiles a distancia, lo que les permitía debilitar al enemigo antes del combate cuerpo a cuerpo. Después están los mercenarios, como ven, un ejército bastante diverso. Basilio acudía a estos mercenarios especialmente en campañas lejanas o cuando se necesitaban refuerzos con velocidad. Los mercenarios venían de diversas regiones y a menudo tenían habilidades especializadas según el lugar de donde llegaban, ¿no? Después estaban los aliados, que estos básicamente venían de las alianzas entre los líderes y los reinos, lo que le permitió contar con el apoyo de tropas adicionales en momentos críticos. Estas alianzas variaban a lo largo de su reinado, así que no había una especie de aliado predeterminado, por así decirlo. Y finalmente estaban las tropas de los ciegos, pero bueno, estos más que nada estaban alineados al zar Samuel. Podría decirse que esta fuerza no era representativa de la composición típica del ejército bizantino, sino que más bien fue una respuesta o una retaliación a las acciones del propio Basilio. Pero, ¿qué teníamos en cambio al frente, no? ¿Qué es lo que tenía el zar Samuel? ¿Cuáles eran las características de este rey, de este reino? Y por supuesto vamos a desglosar también un poco algunas tácticas bélicas y la composición del ejército. En el caso de Samuel, conocido como Samuel el Búlgaro, fue un gobernante búlgaro que vivió en el siglo X y XI y fue uno de los líderes más destacados del primer imperio búlgaro durante su reinado, que se extendió desde aproximadamente el 976 hasta su muerte en el 1014.
Samuel lideró el primer imperio búlgaro en un momento en el que estaba en conflicto constante con el imperio bizantino. Durante su reinado, el imperio búlgaro alcanzó su apogeo territorial y fue una potencia regional de los Balcanes. El ejército de Samuel estaba compuesto por una mezcla de tropas profesionales, reclutas locales y aliados, y Samuel era conocido por su capacidad para movilizar grandes ejércitos y formar alianzas con relativa facilidad, es decir, se ve que el hombre tenía habilidades de ser buen negociante. Y claro, se confirmó en una especie, se conformó y se transformó en un adalid de la resistencia al poderío imperial de Bizancio. La rivalidad más significativa de Samuel fue con Basilio II, también conocido como Basilio el Bulgaróctono. Samuel y Basilio se enfrentaron en una serie de campañas militares a lo largo de los Balcanes. La resistencia de Samuel a las incursiones bizantinas y su habilidad para mantener el control sobre vastos territorios lo convirtieron en un formidable adversario. ¿Qué tácticas llegó a emplear? Después de que Basilio II cegara a un grupo de sus soldados, Samuel reclutó a estos hombres y los utilizó en su propio ejército, llamándolos los legendarios ciegos, ¿no? El ejército de los ciegos, demostrando la determinación que tenía. A pesar de ello, pues la verdad que fue derrotado en la batalla de Belásica, pero quedó en constancia pues la valentía, no fue olvidado de la historia, ¿no? Para nada. ¿Y cómo estaba compuesto el ejército del zar Samuel? En primer lugar tenía las tropas profesionales, algo en concepto similar a lo que manejaba el imperio bizantino. Tenía una fuerza de infantería pesada bien entrenada y profesional. Estos soldados estaban equipados con armaduras, armas de alta calidad y formaban el núcleo principal del ejército búlgaro. Luego teníamos la caballería, que también era una parte esencial del ejército de Samuel. Estos caballeros búlgaros eran conocidos por su habilidad en la lucha a caballo y a menudo llevaban armaduras pesadas. Quizás la principal diferencia con la caballería del imperio bizantino es que no forraban a los propios caballos de una armadura, sino que ésta se restringía prácticamente al caballero, precisamente. Luego tenemos la infantería ligera. Aquí el ejército búlgaro incluía unidades de infantería como soldados armados con lanzas, arcos y escudos también ligeros. Tenemos también los arqueros y ballesteros, muy similar la conformación a lo que tenía también el ejército de Bizancio. Luego también estaban los aliados y algunas tropas extranjeras, los reclutas locales. Este también quizás es ya algo muy particular. Samuel reclutaba a hombres locales de las áreas que conquistó. Estos reclutas locales podían ser movilizados rápidamente y se utilizaron para asegurar el control sobre los territorios recientemente conquistados. Después están los mercenarios, ¿no? Y finalmente, el que marcaba la diferencia y que salió por las propias circunstancias como se desarrollaron, el ejército de ciegos. Después de que, claro, Basilio mandó a cegar a un grupo de soldados búlgaros, Samuel los volvió a reclutar y los entrenó de manera especial. Ahora, claro, ¿en qué consistía este entrenamiento especial? Aquí básicamente lo que se destacan son 3 puntos en este entrenamiento principal. El primero, entrenamiento de la audición y el olfato. Dado que habían perdido la vista, se centraron en desarrollar una audición y un olfato agudos. Aprendieron a reconocer los sonidos de las armas y los movimientos del enemigo en el campo de batalla, lo que les permitía ubicarse y responder de manera efectiva. El segundo punto es el entrenamiento táctico. Samuel y sus comandantes les enseñaron tácticas especiales que se basaban en su capacidad para escuchar y oler. Esto incluía formaciones de batalla especiales y señales auditivas para coordinar movimientos y ataques. Y el tercer punto, movilidad y coordinación. Los ciegos entrenaron para moverse en formación y en línea, utilizando cuerdas atadas entre ellos para mantener la cohesión. También practicaron la coordinación táctica para asegurarse de no chocar entre sí en el fragor
de la batalla. Y claro, ¿qué se puede decir de un ejército de ciegos? Definitivamente tenían ya su estrategia, eran hombres entrenados en guerra antes de haber sido ciegos y después de haber perdido la vista, recibieron un entrenamiento adicional. Seguramente y bajo las circunstancias del tiempo no habría sido muy sencillo vencerlo. De hecho, los bizantinos tuvieron problemas. El ejército imperial de Basilio tuvo problemas para derrotarlos. Al final los vencieron, sí, pero fue complicado. Y claro, aquí hay un factor muy importante. Primero, el factor sorpresa. Esto sorprendió a Basilio. No se iba a imaginar que las tropas que él utilizó como mensaje de intimidación, cegándolos, resultaría que se convertirían en una fuerza importante. Eso nadie lo veía venir. Y después la psicología de guerra, donde se daba la incertidumbre al soldado del Imperio Romano de Oriente, de que iba a enfrentar a una tropa de ciegos, ¿no? Un ejército de ciegos, es decir, no sabía a qué se iba a esperar. Y definitivamente eso jugó muchísimo en la psiquis de el ejército imperial bizantino. Definitivamente fue una sorpresa. A pesar de las dificultades inherentes a su discapacidad, los anales históricos retratan a los ciegos de Samuel como una fuerza de combate formidable, caracterizados por su gran valentía y cómo desafiaron al ejército bizantino en la batalla de Belásica. Su capacidad para adaptarse y utilizar sus otros sentidos en el campo de batalla es un testimonio de su valentía y del ingenio táctico del propio Samuel. Hasta aquí hemos llegado. Si es que les gustó esta historia, les pareció curiosa, si es que tienen dudas al respecto, más preguntas, bueno, la pueden hacer. Recuerden que estamos en Spotify, en iVoox y en iTunes y también en Facebook, en YouTube, en todos los medios como Un Soplo de Historia Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.